Edna Moda dijo una vez: "No volteo al pasado, nene, me distrae de la hora". Sin embargo, en este video haremos precisamente eso. Revisar tecnologías, lugares y elementos cotidianos con los que todos estamos familiarizados y ver cómo se han transformado tanto hasta quedar irreconocibles con el tiempo. Desde los primeros teléfonos y auriculares hasta el extraño y original aspecto de las frutas. Veamos cosas que originalmente se veían totalmente diferentes. Cochecitos. Los bebés son caros, $18,000 en Estados Unidos para ser precisos, es decir, los honorarios hospitalarios por dar a luz a un bebé, no literalmente por comprar uno. Ok, si estás buscando un bebé, es probable que necesites un cochecito. Y aunque ahora están disponibles en todo tipo de modelo genial, el concepto original era bastante diferente. Antiguamente los padres no tenían muchas opciones a la hora de transportar a sus pequeños terrores, además de llevarlos quizás en una cesta o utilizando un cabestrillo. Incluso mi amiga la Madre María lucía un cabestrillo con su bebé, al menos según una pintura de 1306 de Giotto. Sin embargo, una extraña serie de acontecimientos acabarían con la inesperada invención del cochecito. William Kent fue un arquitecto y diseñador de muebles británico del siglo XVIII. En su época era alguien importante, hasta el punto de que la gente solía contratarlo para diseñar todo tipo de cosas. En 1733, el tercer duque de Devonshire contrató a William para diseñar un dispositivo de transporte para entretener a sus hijos mientras estaban en movimiento. A eso, William levantó un carro de 4 ruedas, tirado nada menos que por una cabra. Podríamos llamarlo cart de cabras. Sorprendentemente, a pesar de la precariedad de permitir que un animal de granja arrastre a tu hijo, estos carros de cabras se volvieron muy populares entre la alta sociedad. Quiero decir, claro, los niños y las cabras son una mezcla adorable, pero presiento que pueden ocurrir algunas travesuras graves si los dejas sin supervisión. Entonces, en la década de 1830, el fabricante de juguetes estadounidense Benjamin Porter Crandall lo mejoró creando un diseño más seguro, controlado por los padres y sin cabras. Y aunque esto y las adaptaciones posteriores que llegaron a ser conocidas como cochecitos de niños ciertamente hicieron que viajar con un bebé fuera mucho más fácil, inicialmente no era una opción popular fuera de las clases altas. Fue necesario que la siempre influyente reina Victoria comprara uno en 1847 para que los cochecitos se volvieran muy populares, y a partir de ahí todo fue viento en popa. Hasta que los humanos empezaron a montar chihuahuas en los cochecitos. Los antepasados de esos pobrecitos eran lobos. Por favor, tengan algo de respeto. El teléfono. Es difícil imaginar un mundo sin teléfonos. De hecho, ahora el 91.4% de la población tiene un teléfono móvil. Es más, las investigaciones han indicado que en promedio pasamos alrededor de un tercio de nuestras horas de vigilia en esas condenadas cosas. Entonces, ¿a quién le debemos el placer? O mejor dicho, ¿a quién podemos culpar? Todo empezó con tazas e hilo. Todos sabemos que 2 tazas o latas unidas por un trozo de cuerda tensa pueden transmitir sonido. Esto funciona porque la voz de la persona que habla hace vibrar su vaso, y estas vibraciones viajan a lo largo de la cuerda estirada, induciendo la misma vibración a otro vaso, replicando el sonido de entrada. Sorprendentemente se ha descubierto que este tipo de dispositivos han existido en formas muy básicas desde el siglo VII en Perú, construidos con calabazas y cordeles. Puede parecer un juego de niños, pero su simple idea de enviar información sonora a través de un cable inspiraría una tecnología completamente nueva: el teléfono. Los inventores sabían que se podían lograr comunicaciones a larga distancia si utilizaban estos mismos principios a una escala mucho mayor. Pero en lugar de utilizar cuerdas, una serie de genios inventores finalmente descubrieron que el sonido podía convertirse en una señal eléctrica y transmitirse a través de un cable metálico. La idea estaba ahí, solo era cuestión de quién llegaría primero. Y en 1876, Alexander Graham Bell inventó oficialmente el teléfono. A diferencia de tu teléfono, que probablemente cabe cómodamente en la palma de tu mano, el teléfono que Bell desarrolló después de varias iteraciones era un artilugio pesado, compuesto por 2 partes, un transmisor y un receptor. El transmisor tenía una pieza cilíndrica que, como puedes imaginar, es como el vaso. El usuario hablaba y su voz creaba ondas sonoras, lo que hacía vibrar un diafragma en el interior, que a su vez hacía vibrar un imán dentro de un cilindro de hierro. Esto generó una señal eléctrica que viajaba a través del cable y magnetizaba una bobina en el receptor, haciendo vibrar otro diafragma y replicando las ondas sonoras originales en el extremo receptor.
Y así se hicieron posibles las telecomunicaciones. A lo largo de los años, gracias a la tecnología en constante desarrollo, el diseño del teléfono se ha simplificado y ha sufrido más rediseños que Madonna. De acuerdo, Alexander Bell podría haber descubierto las telecomunicaciones, pero ¿quién es responsable de los teléfonos inteligentes? ¿Y cuándo apareció exactamente el primer smartphone? La idea se atribuye generalmente a IBM, que en 1994 creó el Simon. El término teléfono inteligente aún no se había acuñado. IBM calificó a su dispositivo como una cita de comunicador personal. Incluye todos los elementos esenciales de un teléfono inteligente, como la capacidad de llamadas, correo electrónico, calculadora, calendario y reloj mundial. Todo ello facilitado por una pantalla táctil y un lápiz. En muchos sentidos, Simon mostró una tecnología que estaba mucho más allá de su época, pero desafortunadamente no se vendió muy bien. Incluía una tonelada de tecnología, costaba $900 y tenía una duración de batería de una mísera hora, lo que lo convertía en un problema para la mayoría de las personas. Por lo tanto, solo vendió 50,000 unidades y fue retirado de estanterías después de solo 6 meses. Parece que un teléfono con pantalla táctil simplemente no entusiasmó lo suficiente a la gente en el 94. Estaban más ocupados con la tecnología innovadora de teléfonos plegables. Oye, no puedes negar lo divertidos que eran. Logos. Toda buena marca necesita un buen logo, y ocasionalmente las marcas pueden modificar los suyos para atraer el ojo moderno, algo que yo conozco muy bien. Sin embargo, aquí veremos algunos logotipos que han cambiado mucho más allá del reconocimiento. Primero veamos al logo de McDonald's. La empresa comenzó en 1937, cuando Patrick McDonald abrió un puesto de perritos calientes y hamburguesas llamado Earl Dom. Sin embargo, en 1940 sus hijos Maurice y Richard tomaron el relevo y lo rebautizaron como McDonald's Barbecue, representado por este logo. Al darse cuenta de que sus ventas provenían principalmente de las hamburguesas, el logotipo pronto se cambió a este, pero no fue hasta 1952 que el nombre cambiaría oficialmente a simplemente McDonald's. El primer logotipo oficial de la marca McDonald's sería este pequeño, quien creo era una hamburguesa. Sin embargo, en 1960, este tipo le dijo sayonara a su amigo, cuando se introdujeron los icónicos arcos dorados, inspirados en la arquitectura única que se habían utilizado en sus restaurantes durante la década anterior. Y aunque los arcos ciertamente han evolucionado desde entonces, el logotipo central esencialmente sigue siendo el mismo. Otra gran empresa que ha renovado su logotipo es Apple. Aunque la empresa puede ser conocida por sus diseños minimalistas y ultramodernos, su logotipo original de 1976 parecía más medieval que futurista. El logo actual es muy raro, simplemente una manzana. No se puede decir lo mismo del original diseñado por Ronald Wayne, que mostraba a Isaac Newton sentado debajo de un manzano. Apple debe haber reconocido que, parecía demasiado complicado, ya que solo un año después se cambió al diseño mucho más propio de la marca, y ahora icónico, que se simplificó nuevamente de los colores del arco iris al negro y gris en las décadas siguientes. Continuando con nuestro paseo por logotipos, además de ABBA, IKEA es probablemente lo mejor que ha surgido en Suecia. Y con solo mirar su logo azul y amarillo se puede reconocer muy claramente su herencia sueca. Sin embargo, cuando abrió en 1951, el fundador, Ingvar Kamprad, realmente quería este logotipo rojo porque sentía que representaba los bajos precios. Sin embargo, solo 3 años después, en 1954, IKEA lo cambió por este logotipo marrón, lo cual, si me preguntas, tiene más connotaciones de caca que de muebles baratos. No sería hasta 1967 que se introduciría el logotipo de IKEA. Sin embargo, la verdadera historia se hizo en el 85 cuando nos regalaron esas dulces albóndigas. Verdaderamente la mejor exportación de Suecia. Productos de belleza. Si hay algo que se puede decir que cambia década tras década son las tendencias de belleza. Y con esas constantes tendencias ha habido algunos cambios divertidos en las tecnologías utilizadas para llevar a cabo las tendencias del momento. Para empezar, para quienes usan maquillaje, ahora existe un excelente producto conocido como spray fijador, que evita que el maquillaje se desgaste o corra debido al sudor o la humedad. Sin embargo, en 1947 tal maravilla no existía, así que Max Factor, la empresa de cosméticos fundada por Maximilian Faktorovich, no es broma, ha ideado una solución bastante interesante. Mira, el paraíso para la resaca. Principalmente dirigido a actrices de películas en calurosos escenarios, el invento les permitía enfriar sus rostros mientras mantenían el maquillaje en su lugar.
Básicamente era una bandeja para cubitos de hielo portátil con cubitos llenos de agua sellados que se podían congelar. No es de extrañar que esto no tuviera éxito. Quizás simplemente no era lo suficientemente cool. Para trauma de la mayoría de las personas que vivieron los años 80, los permanentes han vuelto. Pero ¿sabías que la primera máquina de permanente adecuada no estaba destinada a rizar el cabello, sino a alisarlo? En 1928, la peluquera afroamericana Marjorie Joyner patentó una máquina similar a un casco que sujetaba el cabello en secciones de 3 centímetros y usaba una corriente eléctrica para calentarlo, lo que alisaba el cabello. Permitiría a las mujeres de todas las etnias lucir mechones lisos. También podría usarse para permitir que las mujeres caucásicas lucieran cabellos rizados. Claro, la belleza del resultado está muy abierta a debate, pero la apariencia del dispositivo en sí es innegablemente aterradora. Las cosas que hacemos por la belleza, ¿eh? Hablando de eso, creo que podría recuperar mi permanente. Frutas. La fruta que brota de la tierra es uno de los mejores inventos de la madre naturaleza. Sin embargo, no todas las frutas que conocemos hoy son como la naturaleza las concibió originalmente, empezando por las bananas. En su forma más pura, las bananas no eran ni de lejos tan sabrosas y fáciles de consumir como lo son hoy en día, teniendo en cuenta que, al igual que sus homólogos silvestres que todavía se encuentran en ciertas partes del mundo hoy en día, originalmente tenían una piel dura y gruesa, y enormes semillas en su interior que las hacían apenas comestibles. Verás, las bananas que conocemos han sido cultivadas selectivamente durante siglos por los humanos, para disminuir drásticamente el tamaño de sus semillas, al cultivar juntas las plantas con las características más favorables. Como resultado, las semillas apenas se pueden ver en las bananas modernas. Pero incluso las variedades de banana más modernas han cambiado mucho en los últimos siglos. Entre las décadas de 1870 y 1950, el tipo de banana más popular en Estados Unidos era la variedad Gros Michel, que aunque podría parecer similar, era muy diferente a las bananas que pelamos y abrimos hoy. Se decía que el Gros Michel era cremoso, rico, dulce, picante y, según todos los indicios, muy superior a la banana moderna. Entonces, si esta banana era tan perfecta, ¿por qué ya no existe? Bueno, a pesar de todos sus beneficios, el Gros Michel tenía un talón de Aquiles, el mal de Panamá. Esta enfermedad fúngica se propagaba por el suelo e infectaba las plantas, provocando que se marchitaran y dejaran de producir. Esta enfermedad arrasó las plantaciones de banano destruyendo cultivos, y a finales de la década de 1950, el Gros Michel ya no podía producirse comercialmente, concluyendo así su ciclo como el banano más popular del mundo, lo que plantea la pregunta, ¿qué rayos estamos comiendo ahora? Bueno, lo llaman banano Cavendish. Los productores conocían la enfermedad de Panamá, incluso a finales del siglo XIX, por lo que a principios del siglo XX los investigadores comenzaron a desarrollar un banano resistente a enfermedades, lo que dio como resultado el menos sabroso primo pero bastante cercano del Gros Michel, el banano Cavendish, que domina los estantes de los supermercados en la actualidad. Pero no son solo nuestras queridas bananas las que han brillado, las sandías también. Sí, las refrescantes sandías que devoramos durante los calurosos días de verano son considerablemente diferentes a las de antaño. Quiero decir, solo mira esta pintura del siglo XVII de Giovanni Stanchi. Si echas un vistazo a lo que se supone que es un par de melones, verás que ambos tienen 6 segmentos triangulares, llenos de una pulpa amontonada que está llena de semillas grandes y oscuras. El experto en fitomejoramiento y profesor James Nienhuis venera la pintura y afirma que captura perfectamente la forma temprana de esta ahora querida fruta. Se dice que la sandía se originó por primera vez en el noreste de África y fue domesticada como fuente de agua y alimento hace unos 4000 años. Desde entonces se ha criado selectivamente para que tenga menos semillas, menos cáscara y una pulpa roja, más suculenta y azucarada. Vaya, toda esta alteración de productos naturales me hizo pensar, ¿quizás los científicos podrían hacer que las coles de Bruselas sepan un poco menos a pedo? Santa Claus. Era Nochebuena el año pasado. La noche se estaba acercando y había dejado mis galletas para Santa. Abrumado por la emoción no podía dormir. Peor aún, se oían ruidos extraños provenientes del piso de abajo. ¡Debe ser él! Salté alegremente por la puerta, pero para mi horror, todo lo que vi fue a mamá y a papá poniendo regalos debajo del árbol. Y así fue como descubrí que Santa no existe. Esto, sin embargo, me envió a una madriguera de conejo tratando de encontrar los orígenes de Santa. Y digamos que no siempre ha sido el gordo alegre que conocemos. En las tradiciones cristianas de todo el mundo, cada santo se celebra con su propia fiesta, un día específico del año en el que la gente festejará en su honor.
Uno de los más queridos es San Nicolás, un obispo griego del siglo IV venerado por su generosidad hacia los pobres. Durante la Edad Media la gente comenzó a celebrar su fiesta el 6 de diciembre, dando regalos a los niños la noche anterior. Con el tiempo la fecha de esta tradición pasó a los días 24 y 25, lo que dio lugar a que San Nicolás se convirtiera en un personaje algo mágico asociado con la Navidad, los regalos y los niños en toda Europa. Entonces, ¿cómo pasó San Nicolás de ser sacerdote a ser un gordito viejo y alegre? Bueno, curiosamente este cambio ocurrió gracias a los colonos en, precisamente, la ciudad de Nueva York. Los primeros colonos holandeses llevaron sus tradiciones a las colonias americanas, incluida Nueva Ámsterdam, hoy conocida como New York. Estas tradiciones incluían una versión mitificada de San Nicolás, a quien llamaban Sinterklaas, cuya mitología había adoptado los elementos del dios pagano Odín, un dios que volaba por el cielo sobre un caballo de 8 patas. ¿Empiezas a ver similitudes? En el siglo XIX, las reflexiones de los escritores sobre la Navidad y Sinterklaas cultivaron el personaje de Santa Claus. El primer ejemplo de esto fue el libro de Washington Irving de 1809, La historia de Nueva York en Knickerbocker, donde escribió la idea de Saint Nick volando por el cielo en una carreta y entregando regalos a los niños. Un poema de 1821, El amigo de los niños de Arthur J. Stanbury, introdujo por primera vez la idea de un trineo de renos volador. Pero fue el poema de Clement Clarke Moore de 1822, comúnmente conocido como La noche antes de Navidad, el que realmente sería pionero en los tropos clásicos de Santa. Incluía a los 8 renos y sus nombres, Santa bajando por la chimenea, además de sus mejillas rojas y su físico regordete. Así nació el Santa Claus que conocemos y amamos. Aunque mirando algunas fotos antiguas, parece que a lo largo de los años, algunas personas han tenido interpretaciones sesgadas del viejo San Nicolás, con unas horribles máscaras festivas. Ay, prefiero al solemne y tradicional San Nicolás del siglo IV antes que esta monstruosidad. Nueva York. La clásica perspectiva eurocéntrica de la historia de Estados Unidos cuenta la historia de Cristóbal Colón descubriendo América en 1492, pero la realidad es que él y sus alegres compañeros no eran nada más que intrusos. Las Américas, por supuesto, ya estaban habitadas por los nativos americanos, pero a medida que los europeos gradualmente acudieron en masa al Nuevo Mundo, las tierras nativas cambiaron hasta quedar irreconocibles. A lo largo de los siglos, los europeos y su cultura se extendieron por toda América, dando como resultado lo que hoy es los Estados Unidos, y un lugar que está más allá del reconocimiento no es otro que Nueva York. Antes de las casas osadas y rascacielos, el icónico distrito neoyorquino de Manhattan, o conocido como lo llamaban los nativos, Mannahatta, era un estado de vegetación floreciente y había sido habitado por la tribu Lenape durante siglos. No solo ellos, sino también la vida silvestre como nutrias, bisones e incluso osos. De hecho, hay pruebas considerables de que Times Square alguna vez fue un estanque de castores. Pero en 1624 llegaron los holandeses y reclamaron Mannahatta como New Amsterdam. Sin embargo, eso duró poco, ya que los ingleses se apoderaron de la tierra y la bautizaron como Nueva York en 1664. Llegó el siglo XVIII y la inmigración europea se disparó, ya que muchos buscaban tierra, riqueza y libertad. Eso sin mencionar la afluencia de africanos debido a la trata de esclavos. La ciudad evolucionó rápidamente de una ciudad agrícola a un centro económico a medida que surgieron sus hileras de vecindarios y edificios. La población de la ciudad de Nueva York crecía rápidamente y en el siglo XIX los arquitectos se estaban quedando sin espacio. Entonces, parafraseando a la estrella del pop de los 80, Jazz, la única manera es hacia arriba. Entusiasmados por la novedosa idea de edificios muy altos, posiblemente gracias a la evolución de las tecnologías de construcción, como la estructura de acero de alta resistencia, los propietarios de negocios de la ciudad comenzaron a ampliar los límites de qué tan alto podían llegar, acuñando el término rascacielos en la década de 1880. Estas grandes construcciones comenzaron a mediados del siglo XIX con construcciones como el Observatorio Latin, una torre de madera con refuerzos de hierro que medía 96 metros de altura y dominaba el área alrededor del actual Bryant Park hasta que la torre se quemó en 1856. Con el cambio de siglo XX, edificios familiares como el edificio Chrysler comenzaron a surgir de la tierra. En 1930 se produjo el icónico ascenso del Empire State Building y este efecto de bola de nieve continuó, lo que dio como resultado que Mannahatta, una vez rica en naturaleza, se convirtiera en Manhattan, la jungla de concreto. Esta icónica ciudad, sin embargo, ha sufrido algunas transformaciones más recientes, empezando por el Times Square.
Este lugar, que alguna vez fue hogar de castores, se conocía como Longacre Square en la década de 1870, cuando los rascacielos de Nueva York comenzaron a aparecer. A principios del siglo XX ya contaba con una gran cantidad de teatros, restaurantes y hoteles de alto nivel, aunque incluso con algunos carteles elaborados, todavía estaba muy lejos del país de las maravillas de vallas publicitarias con pantallas LED que es hoy. Pero ya entonces los anunciantes lo veían como un lugar privilegiado para la publicidad, por lo que poco a poco se fue adornando con anuncios de todos los rincones del mercado. Solo pasó a llamarse Times Square en 1904, después de que el periódico The Times construyera el rascacielos central para sus oficinas. Este edificio, que ya no es propiedad de Times, ahora se llama One Times Square, y curiosamente está en su mayor parte sin uso, salvo por el lucrativo espacio para carteles publicitarios en sus paredes. A pesar del impresionante estado actual de Times Square, después de la Gran Depresión de la década de 1930, la próspera zona decayó gradualmente hacia la miseria. Lo que alguna vez fueron prestigiosos teatros y restaurantes se convirtieron en tiendas con clasificación X, y la delincuencia de todo tipo se volvió muy frecuente. En la década de 1970, el área de Times Square registraba la mayor cantidad de denuncias por delitos en toda la ciudad. Pero pronto llegaron los años 80 y hubo un nuevo entusiasmo por la vida. Probablemente fue todo eso de Jazzercising. Y los alcaldes de Nueva York se comprometieron a devolver a Times Square a su antigua gloria. En los años 90 la obscenidad se había disipado y la seguridad volvió, trayendo consigo más turistas que nunca y por lo tanto anunciantes mejor pagados, con vallas publicitarias más grandes y brillantes que las que la plaza había visto jamás. Ahora, la siguiente parada de nuestro recorrido por la transformación de Nueva York. Desde su inauguración el 28 de octubre de 1886, la Estatua de la Libertad se ha convertido no solo en la matriarca de Nueva York, sino también en un ícono mundial. ¿Pero sabías que ella solía verse considerablemente diferente? Era el año 1865 y el intelectual político y activista contra la esclavitud francés, Edouard de Laboulaye, propuso la idea de la Dama de la Libertad. Como muestra de amistad de Francia hacia Estados Unidos, la estatua marcaría el centenario de la independencia y la democracia de Estados Unidos, valores que ambas naciones compartían. Diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, Lady Liberty fue una fusión de tres inspiraciones principales. La primera fue Columbia, la personificación nacional femenina de los Estados Unidos. La segunda fue Libertas, la diosa romana de la libertad. Y la última, curiosamente, fue el dios romano masculino del sol, Sol Invictus. Como una especie de Frankenstein piadoso, nació la Estatua de la Libertad. ¿Pero sabías que ella nunca fue originalmente verde? De hecho, cuando hizo su primer viaje a través del Atlántico, en realidad era del brillante color marrón anaranjado del cobre del que fue hecha. Cuando se expone a los elementos, el cobre sufre una reacción química conocida como patinado, lo que hace que adquiera un color azul verdoso. Los creadores de la estatua probablemente habrían sido conscientes de este cambio, dada su experiencia en el trabajo con el cobre, pero el camaleónico cambio del color de Lady Liberty probablemente dejó confundidos a muchos neoyorquinos del siglo XIX, preguntándose si su nuevo hito de cobre se sentía un poco triste en su nuevo hogar. Audífonos. Para la mayoría de las personas, los auriculares son un elemento esencial. Dios sabe que estaría perdido sin los míos, y sin embargo no hace mucho ni siquiera existían. Para entender cómo surgieron los auriculares, tendremos que hablar una vez más del teléfono. En los primeros días de la tecnología, para llamar a alguien por teléfono, primero había que hablar con un operador telefónico, quien conectaba manualmente la llamada a través de una centralita. Estas estaciones estaban repletas de operadores, cada uno atendiendo a su propio grupo de personas que llamaban, por lo que amplificar todas esas llamadas era increíblemente ruidoso y poco práctico. Ezra Gilliland, un inventor del siglo XIX, creó lo que muchos consideran el comienzo de los auriculares. Su dispositivo, que se basaba en la tecnología de altavoz patentada de Alexander Graham Bell, consistía en un auricular que descansaba sobre el hombro del usuario y un micrófono que se posaba sobre el otro, permitiéndole escuchar y hablar al mismo tiempo. Básicamente era una versión primitiva de unos auriculares. Quiero decir, imagínate jugar con esa cosa puesta. En poco tiempo la idea de los auriculares evolucionó hasta convertirse en algo con fines de entretenimiento y no meramente funcional. Con la eliminación del micrófono y la introducción de un factor de forma mucho más pequeño, el electrófono se lanzó en Inglaterra en 1895. Como ni la radio ni Spotify existían a principios de la década de 1890, nuestros amigos victorianos no podían disfrutar de la música sin ir al teatro. Entonces, el electrófono se inventó como un servicio de suscripción disponible en Londres,
mediante el cual los suscriptores podían escuchar una actuación en vivo a través de auriculares especialmente diseñados, y las canciones se transmitían a través de una línea telefónica, mientras sostenían elegantemente los auriculares con forma de estetoscopio debajo de la barbilla. Podían divertirse desde la comodidad de sus propios salones. Como el desarrollo de una correa de manos libres sobre la cabeza, impulsado por el interés militar global en el producto, no pasó mucho tiempo antes de que los auriculares comenzaran a parecerse a lo que conocemos. Hoy en día la tecnología inalámbrica hace que usar auriculares y audífonos sea increíblemente fácil y conveniente. Entonces, la próxima vez que maldigas cuando tu AirPod se cae de tu oreja, piensa en las pobres viejas almas que tenían que caminar con estas cosas montadas en la cabeza cada vez que querían escuchar un sonido electrónicamente. El Puente de Londres. El Puente de Londres, uno de los monumentos más emblemáticos, desde su impresionante estática neogótica hasta su ingenioso puente levadizo hidráulico. Espera, lo siento. No, ese es el Puente de la Torre. Este es el Puente de Londres. Ok, el Puente de Londres no es muy atractivo. Sin embargo, ¿sabías que ha habido 4 versiones diferentes del mismo? Los historiadores teorizan que el original fue forjado allá por el año 43 después de Cristo por los romanos, cuando fundaron la ciudad de Londinium. En aquella época este puente sobre el Támesis era probablemente un puente de pontones, es decir, uno formado por tablas de madera colocadas sobre barcos anclados. Esto proporcionó un útil cruce de ruta comercial, y por esta razón el Puente de Londres ha permanecido en el mismo lugar desde entonces. Después de que los romanos abandonaran Gran Bretaña en el año 383 después de Cristo, se cree que se construyeron varias versiones de madera del Puente de Londres sobre el Támesis, ninguna de las cuales duró mucho. Pero en 1176 el sacerdote Pedro Cole Church inició esfuerzos para construir una piedra más resistente. Se tardó 33 años en construirlo, pero de manera impresionante duró otros 600 años. Pero su apariencia y función eran particularmente interesantes. En lugar de ser simplemente una estructura para llevarte del punto A al B, los londinenses maximizaron el espacio inmobiliario, construyendo casas en el puente. De hecho, el puente alguna vez fue el hogar de unas 500 personas. Era un sendero traicionero de tambaleantes casas construidas con madera, repletas de inquilinos, comerciantes y viajeros. Este entorno bullicioso y abarrotado era un poco peligroso, como se demostró una vez en 1212 y nuevamente en 1633, cuando los incendios arrasaron las casas. Pero como un fénix que resurge de las cenizas, el Puente de Londres se mantuvo firme, con la ayuda de algunas reparaciones. Sin embargo, las viviendas en el puente serían derribadas definitivamente en la década de 1750, para ensanchar el puente y permitir un viaje sencillo y sin obstáculos, tanto para comerciantes como para peatones. A principios del siglo XIX, después de años de incendios y derrumbes parciales, el Puente de Londres estaba en pésimas condiciones. Entonces, el gobierno decidió construir un puente nuevo, 100 metros al oeste del lugar original. El nuevo Puente de Londres se inauguró en 1831 y estuvo bien durante unos 130 años. Sin embargo, en 1962 se descubrió que el Puente de Londres, de hecho, se estaba cayendo y no podía soportar el peso del aumento de tráfico de automóviles. Entonces, una vez más, el Puente de Londres fue reconstruido, dándonos su versión actual. Diseñada por el ingeniero Harold Knox King, realmente no es una gran belleza. Aunque si quieres ver la belleza del antiguo Puente de Londres, dirígete a Lake Havasu City en Arizona. No, de verdad. Después de derribar el Puente de Londres en los años 60, la ciudad de Londres decidió subastarlo. Robert P. McCullough, fundador de Lake Havasu City, compró el puente por $7 millones, lo envió a los Estados Unidos y en el transcurso de 3 años, reconstruyó el Puente de Londres en Arizona. ¿No es eso lo más americano que jamás hayas oído? Las pirámides. La Gran Pirámide de Giza es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y con una impresionante antigüedad de 4.500 años no le ha ido nada mal. Es cierto que ha sufrido un poco de desgaste, ¿no le pasa a todos? Pero ¿sabías que originalmente se veía totalmente diferente? Hubo un tiempo en que Egipto era una de las civilizaciones más ricas y poderosas del mundo, gobernada por faraones que sus súbditos creían que estaban ungidos por los dioses, y por lo tanto existían en algún lugar entre lo humano y lo divino. Debido a esto, la gente creía que era crucial mantener intacta la majestad del faraón incluso después de su muerte. Los encerraban con todo lo que necesitarían en el más allá, como oro, comida, muebles y otras ofrendas. Todo contenido dentro de la robusta estructura de la pirámide, cuya forma no solo permitía soportar enormes construcciones, sino que también se ha sugerido que se asemeja a los rayos del sol, en adoración al dios del sol dador de vida, Ra.
Pero ¿cómo se construyeron estas estructuras divinas y cómo eran originalmente? Es un error común pensar que las pirámides fueron construidas por esclavos. La mayoría de los arqueólogos e historiadores actuales creen que lo más probable es que los trabajadores fueran egipcios nativos remunerados. Se cree que unos 20.000 hombres manipularon alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra a lo largo de 20 años para crear la Gran Pirámide de Giza. Y si bien su arduo trabajo ciertamente ha resistido la prueba del tiempo, hay algunas características importantes que no han sobrevivido. Según el profesor Mohamed Megahed del Instituto Checo de Egiptología, la Gran Pirámide originalmente estaba revestida de una fina piedra caliza blanca, que le daba un acabado suave y brillante que reflejaba el sol. No solo eso, sino que también estaba rematada con una piedra angular de oro, conocida como piramidión, aunque desde entonces se perdió o fue robada. Con el sol brillando sobre la piedra caliza blanca y reflectándose en la punta dorada, es fácil ver por qué los egipcios creían que esto ayudaría a sus faraones a trascender a un reino divino. Curiosamente se cree que los gobernantes egipcios quitaron estas piedras blancas y luego las reutilizaron en gran medida para otras construcciones. Incluso hay evidencia que sugiere que esto sucedió durante el icónico reinado de Tutankamón. Además de esto, los terremotos, la lluvia y otras formas de erosión natural han dejado a las pirámides con un aspecto un poco deteriorado. Con más de 6 millones de suscriptores aquí en Sorprendente, me gustaría pensar que si todos trabajáramos juntos, podríamos construir un gran monumento de piedra, preferiblemente con la forma de mi cara. Pero estoy seguro de que estás ocupado, así que también aceptaría que dejes un me gusta, un comentario o incluso que te suscribas. Después de todo, es lo que querrían los dioses. Control remoto. Con el auge de los televisores inteligentes, puedes hacer casi cualquier cosa en tu televisor. Los análisis de mi canal dicen que hay aproximadamente un 51% de posibilidad de que lo estés viendo en un televisor en este momento. Todo este uso elegante de la televisión se ve favorecido por una gran cantidad de dígitos y diales diferentes en nuestros controles remotos. Sin embargo, en la infancia de la televisión, los controles remotos se veían tremendamente diferentes. Los experimentos con la tecnología de la televisión comenzaron a finales de la década de 1920, pero fue en la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la popularidad de la televisión se disparó, convirtiéndose en un elemento básico en aproximadamente el 80% de los hogares americanos en 1960. Sin embargo, en los primeros días de la televisión algo estaba faltando: el control remoto. Y no había nadie sentado encima. Los controles remotos simplemente no estaban ampliamente disponibles. En aquel entonces tenías que caminar pesadamente todo el camino hasta la televisión solo para cambiar el canal. ¡Positivamente espantoso! Pero aunque los controles remotos siguieron siendo bastante poco comunes hasta los años 60, uno de los primeros controles remotos fue inventado en el año 1950 por el fabricante de televisores Zenith. Con su llegada, los usuarios no tenían que levantarse para controlar el televisor. Acertadamente lo llamaron huesos flojos. Su diseño, sin embargo, era enormemente diferente según los estándares actuales. No solo estaba conectado por cable, sino que tenía forma de bala portátil con solo 3 funciones: volumen, afinación y potencia. Por esto, los clientes pagarían $30 adicionales, lo que para tu información equivale a aproximadamente $377 en 2023. Los clientes apreciaron la facilidad de uso de un control remoto, pero una queja común fue que el voluminoso cable constituía un peligro antiestético. Deseoso de mejorar, Zenith respondió con el Flashmatic en 1955, el primer control remoto inalámbrico. Este funcionaba mediante el uso de un haz de luz para comunicarse con los receptores del televisor, aunque funcionaba mal con la luz natural del día. Su diseño ayudó a ser pionero en la tecnología inalámbrica, aunque su mala ejecución implicaba que el televisor comenzaría a fallar si el sol brillaba intensamente en uno de sus sensores de luz remotos. No es lo ideal, pero cuando estás profundamente involucrado en un episodio de I Love Lucy, funciona. Y eso, amigos, es el resumen por hoy. Déjame saber qué diseño antiguo te pareció el más interesante. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.